Buenas noches, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Estamos transmitiendo en este momento el poder de la verdad, con las palabras de Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En esta oportunidad vamos a ver una enseñanza que dejamos pendiente por algunas fallas técnicas. Una doctrina fundada en la piedad. Porque la doctrina de Jesucristo, hermanos, amados, amigos, está fundada en la piedad. La Biblia del apóstol Pablo menciona la doctrina como una doctrina de piedad. Y la piedad, miren, hermanos, yo quiero decirlo rápido para que quede como un concepto, como una conceptualización. La piedad, hermanos, es esto, vea, el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces usted ya va a entender de qué se trata la piedad. Mire, la piedad en este momento es una virtud en decadencia. Está decadente, está extinguiéndose. Ya se acabaron los piadosos, casi no hay piadosos. Y le quiero decir algo en base a un versículo que vamos a leer, que la piedad, hermanos, es una virtud que está entrelazada con la fe. Ya lo va a ver usted. La piedad y la fe son hermanas. Son un dúo, hermanos. Son mire, algo que no se puede separar. El piadoso es un ser de fe. Y el que tiene fe es piadoso. Por eso no concibo a una persona que dice que tiene fe y es cruel. Y es malvado. Es impío. No va, hermanos. No es compatible la mentira, la impiedad con la fe. Mire, además les decía yo hace 8 días que la piedad es una señal de los hijos de Dios. Aquel que es de Dios, que Dios lo ha tomado. ¿Sabe qué, hermanos? Es porque tiene un grado de piedad. Tal vez lo tenía ya innato ahí. Porque es hijo de Dios. Y la piedad, hermanos, mire, ya lo vamos a leer en el Salmo 4:3. Si quiere, leamos lo que Jesucristo dijo de lo que es la piedad. Mire lo que dice la Biblia. Bienaventurados, capítulo 5 de Mateo, verso 3. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oiga pues, bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando la Biblia habla de pobres en espíritu, no habla de alguien que es debilucho espiritualmente, no. Mire, otra versión tal vez parafraseada se lo puede dar a entender mejor. Bienaventurados los que reconocen su necesidad de Dios. En otras palabras, bienaventurados los que siempre están necesitados de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Oiga, porque dice, ahora veamos el Salmo 4:3. Más adelante en el verso 7 aquí dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Otra versión dice, bienaventurados los piadosos, porque ellos alcanzarán piedad. Mire pues, Dios, amados amigos y hermanos, en esencia es piadoso. Es misericordioso, es clemente. Oiga pues lo que dice la Biblia en el Salmo 4, verso 3. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare, dice. Mire pues, Dios ha escogido al piadoso para sí. Por eso escogió a Cornelio, un hombre piadoso que hacía limosnas, que ayudaba al pueblo, que no era tacaño, que era generoso, dadivoso. Hermanos y amigos, yo les ruego, mire, la piedad es tan importante y la iglesia se está volviendo, miren hermanos, lo contrario a piedad es impío. Una persona que carece de piedad es un impío. Hoy tenemos una iglesia, hermanos, que
dista mucho de esa piedad que Dios quiere. Oiga esto, hermanos. La iglesia debiera ser una iglesia llena de piedad. Ya vamos a ir desentrañando. Mire, Dios va a liberar a los piadosos. Eso dijo el apóstol Pedro en el capítulo, en 2 de Pedro 2:9. Ahí dice, sabe el Señor librar a los piadosos de la tentación, dice, y reservar a los impíos para la destrucción. ¿Sabe por qué, hermanos? Sabe Dios librar a los piadosos. Isaías también dice 57. Mire, se lo voy a leer. Isaías 57:1. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo, dice. Oiga, el piadoso, cuando el piadoso empieza a sufrir en esta tierra, el agobio del mal, y empieza, hermanos, a ser presa de la tribulación. Oiga pues, hermanos, viene Dios y lo libra. Viene Dios y lo ayuda. Si es capaz, miren, hermanos, si es necesario, pues se lo lleva, se muere, duerme en el Señor. El dormir, el morir, hermanos, para el Hijo de Dios es ganancia. Pero el hombre de ahora no lo entiende así. Mire pues, yo le voy a decir algo y con esto voy a concluir estas reflexiones, este exordio, esta introducción, de que, mire, la piedad, hermanos, está ligada, la ausencia de la piedad está, lo contrario a la piedad es la iniquidad. La ausencia de la piedad es la impiedad, la iniquidad. Dios en esencia es piadoso. Así lo muestran las Sagradas Escrituras. Mire pues, veamos algo. Este versículo era el que yo les quería leer. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles dentro de los hijos de los hombres. Oiga, fidelidad significa fe. En otra versión dice, porque se han acabado los hombres de fe. Una versión más antigua así dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Le voy a decir, mire, me gustó tanto esta versión. Sálvanos, Señor, dice esta otra versión, porque ya no hay piadosos en la tierra. Los hombres de fe se han acabado, dice. Se extinguieron los hombres de fe. Por eso le digo que la fe y la piedad van de la mano. Ya lo vamos a leer en otros versículos. Vamos a seguir adelante. Lo más importante es el amor y la piedad. Oiga esto. El amor y la piedad. Si el hombre comprendiera la trascendencia de conocer el carácter divino, aquí me equivoqué, el carácter de Dios, como un ser de amor, clemente, compasivo y piadoso, pero que también, hermanos, porque en el carácter de Dios, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es clemente, piadoso, pero también es justo y le da a cada uno conforme a sus obras. Ese es el todo del, digámoslo de esa manera, del carácter de Dios. Muchos solo lo muestran como un Dios bonachón, que mire, que no va a hacer nada ante la injusticia y que aún al diablo va a perdonar. Y otros lo muestran tan cruel, tan despiadado, que no es capaz de tener misericordia del malo. Bien, hermanos. Si el malo se arrepiente, puede alcanzar la bondad de Dios. Miren, hermanos, la beatitud del Señor. Pero si no se arrepiente, va a recibir la justicia, el castigo correctivo. Y miren, hermanos, y condenatorio. Eso es lo que la gente no entiende. Cuando Dios castiga condenatoriamente es terrible. Pero también Dios castiga de una manera correctiva. Yo he sido castigado, miren, hermanos, con los azotes de Dios de manera correctiva.
Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte, dice el Salmo 118. Un salmo hermoso. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Es que a veces Dios nos corrige, hermanos. Ahora, mire, a los impíos les va bien. Ellos logran lo que quieren y se salen con la suya aparentemente. Pero cuando llegue el momento de ajustar cuentas, ahí les va a venir todo, hermanos. Dios va a ajustarles sus mentiras, sus calumnias, sus engaños, sus perversidades. Aquello que hacen en secreto. Miren, hermanos, espérense. Eso es el carácter de Dios. Pero Él también es misericordioso, clemente y compasivo. Pero el hombre, mire, el hombre quiere ver solo una cara de Dios, pero no se puede. Porque Dios también tiene su justicia. Castiga, Él tiene juicio. Mire, la magna tarea de nosotros los seres humanos es conocer y entender el carácter de Dios. Entender cómo obra Dios. Mire pues, Éxodo 34:6. Yo quisiera que leyéramos, perdón, ese versículo. Mire lo que dice Éxodo 34:6. 6 y 7. Mire qué hermoso, hermanos. Mire cuando Dios se mostró por primera vez a un hombre, hermanos. Mire pues, aquí se le está mostrando a Moisés. Moisés le pide poder verlo, pero no, nadie puede ver a Dios y vivir. Mire lo que dice. Pasó Jehová por delante de sí, de él, de Moisés, y proclamó diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Mire cómo se mostró a la humanidad Dios. Tardo para la ira, o sea que no se enoja fácilmente, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios se mostró aquí, hermanos. Aquí muestra voy a decir las dos facetas. El carácter completo de Dios. Él es misericordioso, clemente, justo, piadoso, que ama la verdad. Pero también, mire, no pasará de inocente al malvado. Así es Dios, hermanos. Jeremías 9:23. Ese es un versículo para mí medular en este aspecto. 9:23. Se lo voy a leer. No se alabe el sabio en su sabiduría. Mire pues. Aquí está bien. Es un pasaje que yo cito mucho porque es maravilloso, es hermoso. Así dijo Jehová. Oiga lo que dijo el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Eso es gloria. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oiga lo que quiere el Señor. Quiere misericordia, justicia y juicio, porque eso es lo que Él es parte de su carácter. Oiga, ahí está metida la misericordia. Otra versión dice la piedad. La piedad, la justicia y el juicio. Y Lucas 18:8. Se lo voy a narrar así un poco. Mire pues. Ahí el Señor da una parábola de un juez injusto.
Una viuda pobre dice que le decía, hazme justicia de mi adversario. Y aquel no le quería hacer caso. Ay, pero mire, lo fastidió tanto que dijo, le voy a hacer justicia a esta mujer para que no me colme la paciencia. Y le hizo justicia, dice la Biblia. Oiga, lo que dijo aquel juez injusto, dijo el Señor. Oigan, ¿y cómo ustedes piensan que su Padre Celestial, que Dios no le responderá a aquellos, a los hijos, a sus hijos que claman a Él día y noche? Les aseguro que pronto les hará justicia, dijo. Pero, oiga, pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? Oiga la pregunta. Si preguntó el Señor es porque la fe, a la par de la piedad, se está escaseando. En el nuevo pacto, hablo de Jesucristo, en la dispensación de Jesucristo. Desde el nuevo pacto, cuando hablamos nuevo pacto, hablamos de Cristo en adelante. Ahí se marca el nuevo pacto. El antiguo pacto es el de Israel y la ley de Moisés. El nuevo pacto es Cristo, su doctrina, sus mandamientos. Oiga, en el nuevo pacto, la ley ritual dada a través de Moisés fue sustituida por la ley de Cristo, es decir, la ley de la piedad y el amor. Oiga, qué maravilloso. Oiga bien esto. La ley tenía, mire hermanos, había varios géneros de leyes. Habían leyes de conservación, habían leyes civiles, habían leyes humanitarias, habían leyes de diversas, mire, había una diversidad de leyes. Habían leyes de muchas clases. Entre esas estaba también la ritual, que correspondían al culto a Dios y que se practicaban en relación al templo de Israel, al templo de Dios que estaba en Israel, que ya atañe a la relación del hombre con Dios. Ahí habían sacrificios, entre esos estaba el diezmo. Oiga lo que le estoy diciendo. Pues vino Dios, hermanos, y todas esas leyes rituales, se acabó el templo. Ahora ya no hay templo físico. Ahora el templo es usted. Oiga, ahora el templo no son 4 paredes. Y el ritual, mire, las leyes rituales fueron canceladas. Ya usted no tiene que quemar incienso, llevar palominos, un cordero, ya no. A partir de Cristo cambió la ley. Y cambiado la ley, hermanos, cambiado el sacerdocio, que ahora es por el lado de Melquisedec, en la línea de Melquisedec, no de Leví, no de los levitas. Ahora ya cambió todo. Ahora tenemos una nueva ley. No es que ya no haya ley. La gracia no es ausencia de ley. Miren lo que decía el apóstol Pablo aquí no está en otro versículo, pero está en 2 de Corintios, capítulo 9. Ahí dice el apóstol Pablo, yo, dijo Pablo, me hice a los que están sin ley, aunque yo no estoy bajo la ley. Aunque yo no estoy sin ley, dice, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me hice a los que están bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están bajo la ley. Oiga, hermanos, porque Cristo nos trajo una nueva ley, y esa ley tiene un nombre. La ley del amor y de la piedad, hermanos, es sencillo. Mateo 23:23. Ustedes diezman el eneldo, el comino, la ruda, pero olvidan lo más importante de la ley, que es la misericordia, la justicia y la fe. Oiga lo que decía el Señor. Todo aquello ritual, tiene un trasfondo de justicia, de misericordia y de fe. Mire,
Hechos 4, 32, 35, la actitud de la primera iglesia. Ellos vendían todo, hermanos, y entendieron perfectamente la ley de Cristo. Por eso se ayudaban mutuamente. No como hacen muchos. Mire, yo ya contesto una vez. Yo fui a una iglesia. Nos invitaron. Donde estaban divididos en bandos, hermanos. Los de aquel lado no se hablaban con estos. Y miren, hermanos, oiga eso. Si Dios nos llamó a una nueva ley. Oiga, un mandamiento nuevo les doy. Que se amen unos a otros, así como yo los he amado. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos. Eso está en Juan capítulo 13. En esto conocerán que son mis discípulos. En que tengan amor los unos por los otros. Oiga, eso es maravilloso. Romanos 13, 8 al 10 dice, porque cualquier mandamiento, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, cualquier otro mandamiento, en esta sola sentencia se cumple. En amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el cumplimiento de la ley, dice Pablo, es el amor, una nueva ley. Primera de Corintios 13, es toda una oda, es una disertación. Ahí están todas las características del verdadero amor de Dios. No el amor platónico que enseña la filosofía. Porque hay un amor filosófico que se inventó Platón. El amor fileos, el amor eros y el amor ágape. No. Solo hay un amor, el amor de Dios. Eso es. Ese amor es el que hay que conocer. Es que ese amor, hermanos, es el verdadero. El amor ágape. No. No se llama ágape. Se llama Jesucristo. Gálatas 6, 1, 3. Oiga pues lo que dice. Dice, si ustedes vieran a alguien cometer error, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas en lo mismo. Miren lo que dice pues. Ustedes, dice, sobrelleven las cargas, verso 2 del capítulo 6 de Gálatas. Ustedes sobrelleven las cargas unos de otros y cumplan así la ley de Cristo, dice. Porque hay una ley, hermanos. No estamos sin ley. No podemos predicar la no ley. Solo se sustituyó la ley de Cristo, que es el amor y la piedad, por la ley de Moisés, ritual. Oiga, que ahí está incluido el diezmo, está incluido el sábado. No, hombre, ya no es necesario tener un ritos, costumbres, tradiciones. El amor de Dios, la piedad, practique la piedad y usted está dentro de la ley de Cristo. Primera de Timoteo 4:7, y yo sí quiero que leamos ese versículo. Le voy a decir por qué. Hay ahí algo bien importante. Lo sé, pero se lo voy a decir. Mire pues, mire lo que dice aquí. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Mire pues. Desecha las fábulas y profanas y de viejas, pero ejercítate para la piedad, le dice Pablo a su discípulo Timoteo. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Oiga pues. Ejercítate para la piedad. Oiga pues, ¿qué nos ejercita para la piedad? Fácil. Evangelizar, visitar a las viudas, a los enfermos, orar, asistir a la iglesia temprano. Oiga pues, ser uno responsable con las cosas de Dios, ser uno devoto con las cosas de Dios. Mire, la gente ya no tiene ese entusiasmo por buscar a Dios. Por eso llegan tarde a los cultos, si es que llegan.
siempre buscan excusas para no asistir a las congregaciones. Mire, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, dice Pablo, sirviendo al Señor. Santiago 2, 8, 13. Si cumplís la verdadera ley real, la de la libertad, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haréis, dice Santiago. Vamos a ver algo más. Etimología de la palabra piedad. Estimular a los hombres a la piedad y a las buenas obras es algo titánico, hermanos. Es difícil. No es fácil, es complicado. No es nada fácil. Mire, la gente se cansa. Mire pues, un joven que es expresidiario, acaba de salir de preso, salió con aquella emoción que sí, iba a buscar a Dios. Ahí lo tuve yo en la sala y compartimos bastante. Ahora ya anda igual, ya anda buscando a su calaña, hermanos, de antes, a esa gente perversa y malvada. El problema es que está al borde de la muerte, ese es el gran problema. Y miren, hermanos y amigos, porque estimular a los hombres a las buenas obras no es fácil. Uno quiere, pero si no busca la ayuda de Dios, no va a poder. La fuerza de voluntad se acaba. Mire pues, la imagen de Dios nos impulsa a lo bueno y justo. Ahí está el detalle. El pecado en el corazón humano empañó esa imagen maravillosa con todos aquellos atributos nobles y santos. Es que la virtud, mire hermano, la virtud no es nuestra, es de la imagen de Dios en nosotros. Así como lo oye. Es la imagen de Dios con nosotros. Esa imagen es la que nos impulsa. Por eso lo importante es, si usted va a la iglesia, vaya a adquirir la imagen de Dios. Con todos esos atributos de piedad, de justicia, de bondad, de misericordia, de amor. ¿Por qué? Porque esos son los atributos que da la imagen de Dios en el hombre. Mire, pero cuando se acabó esa imagen, mire, empezó a dar paso a la impiedad, la crueldad y la muerte, etcétera. Cuando el hombre perdió esa imagen, que ahora paulatinamente la sigue perdiendo, sigue ganando terreno la bestialidad, la inhumanidad, hermanos. Mire, la perversidad, la impiedad, la injusticia, la mentira, la violencia. Hermanos, el hombre se está bestializando, se está pareciendo más cada vez a una bestia que no a su Padre Celestial. Mire, la gran obra de Jesucristo fue devolvernos la otrora imagen perdida, esa imagen, para que volviésemos a parecernos a nuestro Padre Eterno, mostrándose Él como ejemplo. Mire pues, la gran obra de Jesucristo fue traer la imagen del Dios invisible. En Colosenses capítulo 1, verso 15 dice, porque Él es la imagen del Dios invisible. Dios nos trajo esa imagen para que usted tenga algo objetivo. Sus palabras, sus obras, su modo de ver la vida de Jesucristo. Miren, hermanos, esa es la imagen de Dios. ¿Cómo se comporta un ser humano con esta carne, con la debilidad de este hombre que usted y yo tenemos, con este cuerpo de muerte? Jesucristo tenía un cuerpo así y nos mostró cómo debe comportarse, un hombre con la imagen de Dios. Un hombre manso, humilde, sencillo, lleno de piedad y misericordia. Miren, hermanos, ahí tenemos en Cristo la imagen de un Dios invisible, porque en Él habitó corporalmente todo el poder de la deidad, dice la Biblia, para que usted vea que se corrobora lo que yo le estoy diciendo. Bueno, quise poner el Salmo 85, ¿sabe por qué?
Porque ahí en el verso 10 y 13 dice, la justicia y la misericordia se encontraron. La verdad, oiga, el juicio y la verdad se besaron. Y la misericordia, oiga, y el juicio y la justicia brotará desde los cielos. Oiga, Él dice que nos puso sus pasos como pisadas, como ejemplo. Oiga esto. Y sus pasos nos pondrá por camino, dice este salmo. Hablando de Jesucristo, porque es un salmo mesiánico. Jesucristo con su vida, por eso hay que prestarle atención a Jesucristo. Muchos hablan de Salomón, hablan de David. Pues David fue un gran hombre. Salomón también en su época. Pero nadie como el Hijo de Dios. Y lo que dice Hebreos, hermanos, Hebreos 1 dice que Él es de la misma sustancia que el Padre. Y oiga, dice, Dios habiendo hablado muchas veces en estos días, en estos postreros días, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el mundo. Jesucristo, hermanos. Bueno, piedad, del griego eusebeia y eusebes, que significa reverenciar, adorar, amor a Dios y al prójimo. Es que eso es lo que significa piedad. Amor a Dios y amor al prójimo, etcétera. Y del hebreo, Hesed Raham, que significa amor a Dios, compasión, afecto natural, respectivamente. Perdón, hermanos. Eso es lo que significa piedad. Vamos a ver algo más. La nueva ley es la piedad y el amor. Miren pues, aunque ya le dije muchos versículos al respecto a esto, yo quisiera que leyéramos en Juan, capítulo 13, aunque yo se los dije, 13:34. Un mandamiento nuevo os doy. Mira, aquí está, ¿eh? Un mandamiento nuevo os doy. Mire, o sea que ahora ya no hay 10 mandamientos. Este ya es un 11º. No está dentro del decálogo de Israel, aquellos 10 mandamientos del monte Sinaí. Pero esto, hermanos, es uno de los mandamientos más importantes que Dios se reservó para el evangelio. Oiga lo que le estoy diciendo. Dios lo reservó para su doctrina, para la doctrina de la piedad. Mire lo que dice. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor unos con los otros, unos para con los otros. Miren pues, hoy las iglesias lo que quieren distinguirse es un templo de lujo, hermanos, tener recursos, tener de todo. Miren, hermanos, que sí, que un apóstol. No, hermanos, mire, todo eso es vanidad. Lo que nos debiera distinguir es la piedad entre nosotros, el amor entre nosotros. Un nuevo mandamiento puso el Señor. Ya no son 10, ahora son 11. Oiga pues, que nos amemos unos a otros. Hechos 2:5. A mí me llama la atención este versículo, aquí está bien cerquita. ¿Sabe por qué lo voy a leer? Porque yo quiero que usted note por qué. Oiga pues, ¿por qué razón Dios en ese momento dio el Espíritu Santo? Oiga, ¿por qué? Oiga, ¿para quiénes? Verso 5, 2:5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Mire pues, no hay ninguna casualidad porque juntó a los piadosos. Oiga, hermanos y amigos, óigalo, juntó a los piadosos de las naciones, Dios mismo. Algo les puso en el corazón, suban a Jerusalén, suban a Jerusalén. Ellos nunca esperaron de que iba a descender el Espíritu.
Y miren, hermanos, ahí fue cuando se derramó el Espíritu Santo y lo vieron hombres piadosos de todas las naciones. Allá habían hasta gentiles que eran piadosos. Y fue ese momento, hermanos, ¿pero por qué? Porque Dios ha escogido al piadoso para sí. Salmo 4:3. Y todos esos piadosos que estaban, vieron aquel estruendo y se maravillaron, dice la Biblia. Y estaban atónitos. Aunque otros se burlaban. Los que se burlaban no eran los piadosos. Los piadosos oyeron al apóstol Pedro cuando les habló y se convirtieron, hermanos. Dios salvó muchos piadosos en aquella oportunidad. Ahora, capítulo 10, verso 2 habla de Cornelio. Había un varón romano, oiga pues, que era un centurión, que era piadoso. Hacía limosnas al pueblo, era generoso, dadivoso y hacía oraciones. Oigan, ¿qué se muestra que era piadoso? En que oraba, porque amaba al Señor. Eso era Cornelio. Primera de Timoteo 3, 14, 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice el Señor. Miren, este versículo no lo podemos dejar de lado. La piedad de Dios es un misterio. La piedad de Dios. Oiga pues lo que le voy a decir. La piedad de Dios es un misterio. Aquí está. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Oiga, la piedad de Dios. Dios fue manifestado en carne. Oiga ese misterio. Que muchos hasta el día de hoy no lo entienden. ¿Pero cómo? Si Dios... No, hermanos, mire, Dios se manifestó en carne. Pero es que el que estaba ahí era otro. No, él estaba ahí. No. Dios se manifestó en carne. Dios, hermanos. Emmanuel, Dios con nosotros. El que estaba ahí era Dios, hermanos. Él se manifestó como, mire, Satanás lo acusaba. Él nos pide a nosotros que seamos santos. Pero ¿por qué él no tiene tentaciones? Pues vino él y se vistió de una carne. Y descendió a la tierra y dijo, bueno, y fue tentado en todo sin pecar. Eso es un gran misterio. Si nosotros negamos que Jesucristo fue manifestado en carne, somos anticristos, dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan. Si negamos que Jesucristo se manifestó y sigue manifestándose en su carne, pues miren, hermanos, como el Hijo, miren, nosotros somos herejes, somos malvados. Y miren lo que sigue diciendo. Justificado en el Espíritu. Va. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? De que hasta él se sometió a esa, digámoslo de esa manera, a una justificación, aunque no era pecador. Pero él, hermanos, tuvo que pasar, como quien dice, el mismo proceso. ¿Pero cómo? Hermanos, él se hizo pecado y tuvo que ser justificado por el Espíritu también. Porque él tomó en sí sus pecados y los míos. Y mira lo que sigue diciendo. Fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Mire pues, todo esto encierra un gran misterio porque es yo no se lo puedo decir todo. Mire, visto de los ángeles. Vieron a Jesucristo como aquel, mire, dijeron, pero ¿a qué hora se nos fue de aquí, va? ¿A qué hora descendió allá? Y los ángeles lo vieron porque al Padre nadie lo ha visto ni lo puede ver. Ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. Ni los ángeles lo pueden ver, hermanos. Solo los que tienen aquel privilegio. El Hijo, Jesucristo lo puede ver. El que está en el seno del Padre, dice la Biblia. Pero predicaba a los gentiles. Ese es otro misterio. Ya se los he leído en otra oportunidad, que Dios
tenía reservado ese misterio, dice Pablo en el libro de Efesios, que también los gentiles somos coherederos de la salvación igual que los judíos. Este misterio había sido reservado como un misterio escondido, pero ahora ha sido manifestado a sus santos apóstoles, que también nosotros los gentiles somos parte de esa riqueza que trajo él, la salvación a través de Cristo. Y oiga lo que sigue diciendo, mire, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Miren, hermanos, esto es maravilloso. Creído en el mundo, porque aunque muchos no creen, tal vez la mayoría, pero nosotros sí. Yo sí creo, hermanos, y le doy gracias a Dios de tener esa dicha. Yo no puedo cambiar esto, pero desde niño creo. Sí, desde pequeño creo, hermanos. ¿Y qué puedo hacer? Si hay algo aquí que me motiva, que me mueve, mire, es algo que me constriñe. No me deja estar quieto. Algo tenemos que hacer, porque nos motiva, nos constriñe. Esa fe que tenemos en Cristo, que casi lo palpamos. Mire pues, Hebreos 7, 11, 16, habla de que hay una nueva ley. Dios cambió el sacerdocio. Mire pues, Jesucristo vino de la tribu de Judá. Y todos los sacerdotes, según la ley, venían de la tribu de Leví. Y de la tribu de Judá no se habló en cuanto al sacerdocio, dice esos versículos en el capítulo 7 de Hebreos. Sin embargo, ahora se le dice, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Oiga, pero sabemos que cambiado el sacerdocio, también va a haber un cambio de ley. Ya no nos podemos regir por la ley de Leví. Oiga lo que le estoy diciendo, ya no se puede. Ya no, hermanos. Ahora hay una nueva ley y esa ley se llama la ley de la libertad, la ley del espíritu, la ley del amor, la ley de la piedad, la ley de Cristo, la ley de la fe. Así se le conoce ahora, con todas esas características. Oiga, la ley de la piedad, la ley de Cristo, la ley del Espíritu, la ley del amor, la ley de la fe. Ahora no se llama la ley de Moisés. Por eso agarrar elementos de la ley de Moisés y mezclarlos con la gracia, no lo aprueba la Biblia. No, hermanos, no podemos hacer un sincretismo de lo judaizante. Aquellos que les gusta mezclar lo judío con la iglesia, no se puede. Tenemos un cambio de ley. Los judíos tienen su modo, tienen su cultura, tienen su religión. A ellos, hermanos, Dios se les va a manifestar distinto. Pero a nosotros, los gentiles, Dios se nos manifestó de esta manera. Pablo decía, miren, los que quieren judaizar, porque él no estaba de acuerdo con eso. Mire, se circuncidaban, guardaban el sábado, diezmaban, hacían un montón de cosas. Nosotros no podemos hacer eso. Por eso yo le dije que el diezmo, siendo de la ley, no lo podemos agarrar aquí y mezclarlo. Aquí dentro de la nueva economía de la iglesia, lo que hay son limosnas y ofrendas. Ok, no ese es el tema. Ejercitémonos para la piedad. Salmo 12:1, yo se lo leí, se lo puse ahí en una diapositiva. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Se acabaron los fieles de entre los hijos de los hombres. Isaías 1, 16, 18. Mire, aquí les recrimina que ya no tienen piedad. Se han vuelto crueles, les dice Dios ahí. Sus manos están llenas de sangre. Pero vengan aquí, hagamos pacto. En otras palabras, pongámonos a cuentas, pónganse a cuentas. Y es cuando Él les ofrece, hermanos, salvación, limpiarlos del pecado. Oseas 6:4, hermanos. Mire, leamos ese versículo. Yo se los voy a leer porque, de verdad, hermanos, mire, para nosotros, mire lo que dice este versículo. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá?
La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Sabe qué quiere decir eso? Hay gente que de repente se levanta con un deseo, mire, tan espirituales. Se levantan con deseos de servir a Dios. Solo llegan al mediodía, ya se les esfumó. O ya mañana ya nada. Se levantan como impíos, ya no tienen ganas de orar, ya no tienen deseos de ir a la iglesia, ya no tienen deseos de predicar, ya no tienen deseos de ayunar, de hacer nada. Porque mire, solo son chispazos. Pero el que de veras lo es en esencia, porque el Espíritu de Dios está en él, siempre hace buenas obras, hermanos, de suyo. Ahí brota de suyo y aquel anhelo ahí está siempre. Está latente el hacer el bien, el buscar el bien para los demás. Aunque para eso, hermanos, usted tenga que andar en la boca de todos, mintiendo, por supuesto. Primera de Timoteo 4, 6, 7. Mire pues, ese versículo lo leímos. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Mire, es cuando Pablo le dice, ejercítate para la piedad. Oiga, y también ahí le dice Pablo a Timoteo, porque el que no se conforma a las sanas doctrinas que son conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira en cuestiones necias, de donde nacen malas sospechas. Es que así es, hermanos. Mire, nosotros conformémonos a un evangelio de rectitud y de piedad, en que usted mira a alguien necesitado, pero de verdad le echa la mano. Oiga lo que le estoy diciendo. Usted mira, sabe que alguien enfermó y lo visita. Esa es la piedad en su, mire, como debe ser. No solo teoría, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, dice el apóstol Juan. Esa es la piedad, la que se manifiesta en obras, en hechos y también en palabras. ¿Y por qué no, hermanos? Te aprecio. ¿Por qué no decirle a una persona que lo aprecia? Yo te quiero. De veras yo siento un aprecio por vos. Mire, eso le hace sentir a la gente. Pero hay gente que es, miren, hermanos, antipática. Yo no lo expreso, pero lo siento. ¡Ja! Hermanos, mire, no es así. Si usted tiene, sea expresivo, hombre. Bueno. Y, bueno, ahí terminemos, hermanos, porque se nos haría largo. Ayudar a los pobres es imperativo. Yo voy a terminar con ese tema, hermanos. Oiga, pues, la ayuda a los pobres es imperativo. No es solo tema social, solo como punto de referencia o como hay que incluirlo ahí como quien dice, en el programa. No, hermanos, es lo más importante. Mire lo que dice el Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre y en el débil. En el día malo a él lo librará Jehová. Oiga pues, ni modo. Yo fui a visitar a un enfermo y le fui a dar aliento. Cuando yo esté en la cama, hermanos, con dolores fuertes, voy a clamar a Dios y Él se acordará de usted. Bienaventurado el que piensa en el pobre y en el débil. Pero ya le dije que ese pensar es un verbo. Mire pues, que denota acción. Es un pensar activo. Esto es lo que está diciendo. Bienaventurado el que ayuda al pobre. Esa es la idea que da ese versículo. Yo lo escudriñé, pero mire, exhaustivamente, hermanos, para decirle esto. Es un pensar activo. Bienaventurado el que piensa en el pobre y en el débil. En el día malo lo librará Jehová. Cuando esté en el lecho del dolor, Dios mullirá su cama. Mullir significa a suavizar su cama. Para un enfermo la cama es lo peor, hermanos. Ahí lo va a ayudar Dios porque pensó en el pobre y en el débil. Proverbios 28:27. Al pobre, mire, a Jehová presta... No, ese es 19. Mejor se lo voy a leer. A Jehová ayuda... Vamos a ver si es ese. 28:27. Sí, no lo recuerdo, hermanos.
El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Mire pues, es que, hermanos, lo que usted hace por el pobre, Dios se lo va a retribuir a usted. Téngalo seguro. Eso téngalo usted seguro. Aunque uno no lo haga mezquinamente, pero Dios lo va a ayudar. Isaías 58, 6, 7, hermanos. Ahí es cuando habla del ayuno. No es el ayuno que yo escogí que ustedes partan su pan con el hambriento, que vistan al desnudo, que ayuden al necesitado, que a la viuda y al extranjero alberguen en casa. Oiga lo que Dios escoge. Dios no quiere religión, actos religiosos. Manifieste usted su piedad hacia los demás y eso es lo que le agrada a Dios. Ezequiel 16, 49, 50. También habla de la piedad, hermanos, pero voy a ir un poco más rápido. Amós 2:6. Yo quiero leer algunos versículos. Mira, ahí es donde habla Dios, se lamenta de que desprecian al pobre. Mire cómo, voy a irme hasta Amós, porque aquí lo tengo cerca. Mire pues. Amós 2:6. Mire lo que dice aquí. Pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Mire pues a los desvalidos, 4:1. Mire lo que dice 4:1, hermanos. Siempre Amós. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Oiga, hermanos, mire el menosprecio hacia los jóvenes, hacia los pobres. 8:6. Oiga esto pues. Como que va más y más en decadencia esto, mire. Ahora mire lo que dice. Oíd esto los que explotáis a los necesitados y arruináis a los pobres de la tierra. Hay quienes arruinan a los pobres expoliándolos, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? Dígame usted si no hacen mucho esos en detrimento de los pobres. Vaya usted al mercado, a la tienda de la esquina, y aunque sean evangélicos, la pesa no está cabal. ¿No le dan una libra a usted cabal? No, hermanos, porque son tramposos. Miren, hermanos, son mediocres, son ladrones. Vaya usted al mercado y va a ver, mire, le dan 14 onzas por una libra. Eso es diabólico, eso es robar. Y tal vez el pobre, hermanos, con un gran esfuerzo juntó para su libra de frijol y le dan escasamente y ya no le alcanza. No, hermanos. Y mire lo que dice. Que decís, miren, que falsearemos con engaño la balanza. Oiga, ¿para qué? Para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo, hermanos. Oiga esto, los desechos del trigo se hizo para los animales. Y miren, hermanos, estos eran tan perversos, le subían tanto al trigo que la gente no lo podía comprar y entonces le daban desechos. Miren, hermanos, el cascajo del trigo se lo tenía que comer el pobre. Oiga, hermanos, qué decadencia hubo en Israel, por eso Dios se enojó tanto y los mandó 70 años al exilio. Yo voy a terminar con esto, hermanos. Marcos 12:28, porque ahí está lo medular de lo que es la piedad. Marcos 12:28. Aquí está, hermanos. El gran mandamiento le pusieron temáticamente. Mire pues.
Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que el Señor les había respondido bien. ¿Cómo no, hermanos? Si era la sabiduría ahí presente. Y uno de estos le dijo, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es este. Oiga pues, aquí está la piedad en toda su magnitud, en toda su esencia. Oiga pues, el primer mandamiento de todos es este. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento de todos. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El escriba que le dijo, bien has dicho, maestro. Verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los sacrificios y holocaustos. Jesús entonces, viendo que aquel escriba le respondió bien, le dijo, no estáis lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osó preguntarle. Mira que el hombre entendió la piedad y por eso Jesucristo le dijo, no estás lejos del reino. Porque el que entiende esto y lo practica, entra al reino de Dios, hermanos. Bienaventurados los que tienen necesidad o los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, voy a terminar con eso. Aquí hay otra cantidad de versículos. Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre, y Jehová se lo devolverá, dice, se lo pagará. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios, damos gloria a Dios, porque logramos terminar sin ninguna interrupción. Estuvimos orándole a Dios para que Él nos ayudara, y bendito sea el Señor, así fue. Por lo que usted más quiera, practique la piedad. Ese es el todo, hermanos. Mire, el Evangelio de Cristo nos lleva a la piedad. Por eso el que no practica la piedad no es nada. Nada sabe. Delira. Está lejos de Dios. Practique la piedad, porque Dios salvará a los piadosos. Miren, hermanos, si usted quiere compartir con nosotros sus experiencias o formular alguna pregunta o compartirnos algo, puede hacerlos en las plataformas sociales. Que Dios le bendiga, hermanos, que Dios lo guarde y lo ayude, que Dios nos dé poder. Esto no es que uno sea bueno, es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Que Dios le bendiga, que Dios lo llene de piedad y de amor, que es la nueva ley de Cristo. Amén y amén.